Mañana arranca la Conca Champions 2024 y por eso en este video les traigo mis pronósticos de cuáles son los equipos favoritos para avanzar de ronda en las series que arrancan esta semana. Bueno, y luego de muchísimo tiempo de espera, de 2 años desde que se anunció el nuevo formato, ya esta semana da inicio la nueva Copa de Campeones de la CONCACAF en su edición 2024. Por eso hoy vengo a repasar las series que van a iniciar, los equipos que empiezan desde la primera ronda. Recordemos que ya hay algunos sembrados directamente en los octavos de final y que ya casi los vamos a repasar, pero hay 11 series de primera ronda, 5 se disputan esta semana y la próxima, y las siguientes 2 se disputan las restantes 6 series. Ya vamos a repasar también todo el calendario, pero para que todo quede más claro, vamos a ver aquí el cuadro del torneo. Entonces ya lo pueden ver en pantalla, ahí pueden observar la primera ronda entre el Philadelphia Union y el Saprissa. Esta todavía no arranca esta semana. La que sí es Toluca frente a Herediano, esta es una de las 5. También el América frente al Real Estelí y también Chivas frente al Hamilton Forge. Mientras que New England Revolution frente al CAI, que ya es la última del lado izquierdo, esa todavía no arranca esta semana. Al lado derecho tampoco arranca todavía Houston Dynamo frente a St. Louis City, pero sí lo hace Tigres frente a Vancouver Whitecaps. Después tenemos el Orlando City frente al Cavalry, que todavía no inicia. Sí inicia Rayados de Monterrey frente a Comunicaciones, y ya las últimas 2 quedarán para dentro de un par de semanas: el FC Cincinnati frente al Cavalier y el Nashville frente a Moca. Son las series que todavía no inician, sino que hasta dentro de un par de semanas. Básicamente todas en las que está involucrado un conjunto mexicano inician esta semana, y las de los conjuntos de la Major League Soccer son hasta dentro de 2. Les recuerdo, como pueden observar ahí, que Pachuca, Robin Hood, Alajuelense, Columbus Crew y el Inter Miami están esperando rival en los octavos de final y por ende evidentemente no entran en acción hasta la siguiente ronda. Entonces estas son las series. Sin embargo, vamos a repasar el calendario y cuándo es que se van a dar cada una de estas series para también tenerlo aún más claro. Entonces nos pasamos aquí en donde la CONCACAF publicó este calendario que ya lo hemos visto. Como podemos ver, el día de mañana, martes 6 de febrero, arrancamos esta Conca Champions con 2 partidos. El primero es Comunicaciones frente a Monterrey en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala, y la vuelta de esa serie se va a disputar el próximo jueves 15 de febrero. Aquí lo podemos ver, cuando el Monterrey reciba al Comunicaciones en el estadio BBVA de Monterrey. La segunda serie que da inicio es esta, el Real Estelí frente al Club América en el Estadio Independencia de la ciudad de Estelí, en territorio nicaragüense, y la vuelta de esa serie que será el miércoles 14 de febrero cuando el América reciba al Real Estelí en el Estadio Ciudad de Deportes de la Ciudad de México. Recordemos que no puede utilizar el Azteca el conjunto americanista y por ende se mueven al antiguo Estadio Azul, ahora conocido como Estadio Ciudad de Deportes. Así que estas son las series que arrancan el día de mañana, martes, y el miércoles tendremos el inicio de las restantes 3. Aquí vemos el Herediano, que va a recibir al Toluca en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. Recordemos que el Herediano aún no puede utilizar su casa y por ende se mueve a estadios alternativos, en este caso la casa del Alajuelense. Ahí va a recibir a Toluca, y la vuelta de esta serie que será el próximo jueves 15 de febrero cuando el Toluca reciba al Herediano en el Nemesio 10 de Toluca. También el miércoles arranca Forge frente a las Chivas de Guadalajara en el Tim Hortons Field de Hamilton en territorio canadiense, y la vuelta que será el martes 13 de febrero cuando Chivas reciba al Forge en el Akron de Guadalajara. Y ya cerramos la acción de esta semana, bueno, estas 2 semanas digamos, cuando el Vancouver Whitecaps reciba a Tigres. Tampoco va a poder utilizar el BC Place de Vancouver y se va a mover al Starlight Stadium, la casa del Pacific de la Canadian Premier League. Ahí va a jugar frente a Tigres, y la vuelta que será el miércoles 14 de febrero cuando aquí vemos Tigres reciba a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario de Monterrey. Entonces aquí están las fechas de cada una de las series para no estarlas repasando después, y
Pues ya con esto claro, bueno, como les decía, estas son las que arrancan. Ya después está semana 3 y semana 4, que hasta el 20 de febrero arrancan las otras 6 series. Y la vuelta pues será hasta la semana del 27 al 29 de febrero. Pero eso ya lo repasaremos en su momento. Hoy lo que nos interesaba son las 5 series que se van a disputar estas próximas 2 semanas. Entonces, ya con todo esto claro, comenzamos con mi pronóstico. Y antes les recuerdo una vez más, y como siempre lo hago, que esta es mi percepción, este es mi análisis, es algo que pues, nadie puede saber cómo van a suceder los partidos y por ende puede pasar cualquier cosa, y analizar encuentros es muy complicado. Entonces, desde la información que se tiene y desde la mayor objetividad posible les voy a dar mi pronóstico, pero de nuevo pueden no estar de acuerdo. Además, nunca le doy un 0% a ningún equipo, porque mientras tengan posibilidades de jugar, tienen posibilidades de ganar y de avanzar a la siguiente ronda. Entonces no se lo tomen tan personal, y además, como les digo, pues es imposible hacer pronósticos, en especial cuando sean grandes sorpresas. Pero bueno, iniciamos entonces en orden con esa primera serie que arranca el día de mañana, cuando Comunicaciones reciba a Monterrey. Para esto también me voy a apoyar en algunas cosas. Por ejemplo, quiero repasar muy rápido aquí los fichajes que ha tenido Monterrey en los últimos meses, no necesariamente los más recientes, pero aquí podemos ver evidentemente Sergio Canales, el español que llegó ya hace unos meses a Rayados, pero se dieron las incorporaciones de Brandon Vázquez, del Tecatito Corona y también de Gerardo Arteaga, y creo que esto refuerza muchísimo a un Monterrey que si ya era de los favoritos para llevarse el título, para llegar a las rondas más largas del torneo, si estos fichajes le salen bien, ojo, porque Monterrey empieza a levantar la mano como uno de los grandes favoritos, y esto cambia mucho, sobre todo la percepción que yo había dado de cómo veía más o menos esta serie, que es cierto que Monterrey llegaba evidentemente como el favorito, pero creo que esto la vuelca todavía más. Repasamos además la actualidad de la Liga MX, vemos cómo Monterrey va con paso perfecto, invicto hasta el momento en 5 jornadas, 2 empates y 3 victorias, marcha como líder de la liga, empatado en puntos y en gol diferencia con América en el primer lugar, pero como pueden ver, un muy buen paso de Rayados. Mientras que si nos vamos a la Liga Nacional de Guatemala, Comunicaciones, que solamente ha disputado 3 partidos, 2 ganes y un empate, así que bueno, pues ha más o menos cumplido el conjunto Chapín, pero como les digo, enfrente tiene un monstruo, tiene a Rayados de Monterrey, y eso le va a dificultar muchísimo las cosas a un Comunicaciones que ya lo había dicho previamente. Si quería tener posibilidades de que en esta serie pudiera avanzar, creo que tenía que llegar en un momento casi perfecto de forma, y más bien está demostrando que no está en su mejor momento, es decir, todo lo contrario, aunque tampoco es que pasa por lo peor, pero sí Comunicaciones no llega a un momento ideal para llegar siquiera a competirle a un conjunto mexicano en general, y ahora frente a Rayados de Monterrey, amplio favorito, que tiene mucha experiencia en este torneo y que lo hemos visto cómo aplasta a sus rivales. Creo que va a ser muy complicado, y por ende aquí pueden ver mi porcentaje, 20% de que sea Comunicaciones el que avance a los octavos de final, frente a un 80% de que sea Rayados de Monterrey el que se deje el pase a la siguiente ronda. Por cierto, aquí pueden ver estas nuevas gráficas y esta nueva forma de presentar los pronósticos. Antes era aquí abajo del video, ahora lo estoy haciendo un poco distinto. Espero que les guste y también que me dejen ahí sus comentarios con respecto a esto, si les parece mejor o peor que como lo hacía antes, pero esto para hacerlo un poco distinto. Entonces, así veo esta primera serie. Nos pasamos a la segunda, cuando el Real Estelí, también el día de mañana, reciba al América allá en Estelí. Una serie en la que pues pasa algo no parecido a lo de Comunicaciones, porque más bien el Real Estelí sí llega a un buen momento, pero es que desgraciadamente le tocó enfrente un gigante de la CONCACAF. América, para mí, el amplio favorito, bueno, tal vez no amplio no, porque ya vimos asuntos como los de Monterrey, pero el que sí creo que parte como favorito para llevarse el título, el que más veces lo ha hecho el rey de la CONCACAF, y que además llega bastante reforzado el América. Vamos a ver muy rápido lo que estábamos repasando antes. Igual que Monterrey, paso perfecto, invicto, 3 victorias, 2 empates y igualado en la punta de la Liga MX. Muy buena presentación hasta el momento del América en el arranque de la Liga MX. Y vemos aquí la primera edición de Nicaragua, en donde el Real Estelí pues tiene 2 victorias y una derrota en el segundo lugar de la liga allá nicaragüense. Esto tampoco funciona mucho como para poder entender qué tanto le pueden competir al América, pero como decíamos, Real Estelí llega tal vez en su mejor momento de la historia, con un cuadro bastante competitivo con el que de verdad podrían soñar
con avanzar un par de rondas aquí en la Conca Champions, pero desgraciadamente ya en las primeras de cambio se topan al América, entonces lo veo muy complicado. Tiene que aprovechar el Real Estelí su localía y creo que ahí está la clave para ver si pueden competir en esta serie, porque ya de vuelta en el Ciudad de Deportes va a ser muy complicado. Entonces posiblemente las posibilidades del Real Estelí pasen por tener una noche perfecta como las tuvo en Copa Centroamericana y como defendió muchísimo su localía, y también porque el América tal vez se descuide. No es que vaya a pasar una mala noche, sino que se descuide y tal vez llegue a cuidarse un poco y a pensar más en el partido de vuelta que en el partido de ida, y a partir de ahí que el Real Estelí pueda competir algo en esta serie, pero lo veo muy complicado. Por eso le doy 25% al conjunto nicaragüense frente a un 75% del América, y no sé si me estoy quedando corto, le estoy dando un poco más de porcentaje al Real Estelí, porque al inicio pensé en un 20-80, pero tal vez un 25%, por eso que estaba diciendo, por el buen momento, por la historia que está haciendo este conjunto nicaragüense, pero es que es muy favorito el conjunto americanista. Entonces así veo también esta segunda serie. Avanzamos a la tercera. Un conjunto tico frente a uno mexicano, el Club Sport Herediano, que va a recibir a Toluca en el Alejandro Morera Soto de Alajuela, en donde no podrá defender su localía el conjunto herediano. Esto ya pues desde hace muchísimos años, desde 2020 que demolieron el estadio Eladio Rosal Cordero, y por ende pierde siempre esa ventaja que podría tener de local el conjunto florense, pero que bueno, también le ha hecho bastante frente en las últimas temporadas a esta situación. El Toluca, que se reforzó con un futbolista como Alexis Vega, que de hecho lo pierde Chivas, así que ya casi lo vamos a repasar en la próxima serie, pero que llega con Alexis Vega para afrontar una temporada en la que tienen este gran reto de competir. Creo que es el conjunto mexicano que tiene más por demostrar en la Conca Champions, aunque ya ha sido campeón, pero que creo que es el que no parte tan favorito para llevarse este título, y por eso les había hablado hace unos meses de que veía posibilidades de que el herediano pudiera dar la sorpresa. Sin embargo, han cambiado mucho las cosas. Vamos muy rápido simplemente a ver cómo Toluca marcha en el 7º lugar de la Liga MX, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, así que un rendimiento bastante regular de Toluca, que igual está pues de la mitad de la tabla para arriba, pero que tampoco es un rendimiento ideal para un conjunto que esté luchando por un torneo internacional, aunque sabemos que esto tampoco es la forma de medirlo exactamente. Pero si nos vamos a la primera división de Costa Rica, vemos como el herediano con un partido menos, bueno, Saprissa es que tiene uno más bien, sí. El herediano, que tiene 4 victorias y 1 derrota hasta el momento, marcha como el líder del fútbol costarricense. Pero si nos vamos a ver los partidos que ha tenido el conjunto herediano, que los podemos ver por aquí, se le ha complicado un poco, y ya les voy a comentar por qué. Así que nos vamos a ver a partir de aquí, que es la jornada número 1. Vean que 1-0 venció a Pérez Celedón, 1-0 venció a Liberia de visita, cayó por la mínima frente a San Carlos, logró vencer por la mínima al Saprissa, y ya después en el último partido sacó el resultado por la mínima frente a Grecia. Es decir, está siendo poco goleador un conjunto que en los últimos años una de sus fuerzas había sido precisamente todo lo contrario, había sido anotar bastantes goles, y el herediano que le está pasando la factura. Haber perdido a Jesús Godínez, que lo conocerán allá en México, y otro también conocido en el fútbol mexicano, que es Eric El Cubo Torres, porque Jesús Godínez estuvo la temporada anterior y ahora se fue para el fútbol de China, no lo pudo retener el conjunto florense. Y Eric El Cubo Torres, que fue la gran contratación porque había sido toda una revelación aquí en el fútbol costarricense, jugó con Guanacasteca y lo compró el herediano, salió positivo por doping y por ende no lo pueden utilizar, y está teniendo muchísimos problemas de gol el herediano, y eso le puede pasar factura. Creo que si hubiera tenido al menos al Cubo Torres, estaríamos hablando de otra historia, pero yo creo que Toluca aquí tiene bueno, Toluca no tanto, porque Toluca parte como el favorito evidentemente, pero que tendrá esa desventaja el conjunto herediano de que no podrá pelear tanto, y yo creo que en este tipo de torneos, en este tipo de oportunidades, necesita gol y no lo tiene el conjunto costarricense. Así que 35% de posibilidades de que avance. Aún así le estoy dando bastante, porque está pasando por un buen momento a pesar de esos ganes por la mínima, pero que creo que eso le va a pasar factura ya en la Copa de Campeones. Y 65%, como les decía, para el conjunto mexicano, que es evidentemente el favorito. No sé si me estoy quedando corto y debería dar tal vez un 30-70, pero le doy el beneficio de la duda al herediano de si puede resistirle las ofensivas al conjunto mexicano, y por ahí tratar de dar esa sorpresa a la que yo había comentado hace unos meses. Pero sí es favorito Toluca a conseguir
el pase a la siguiente ronda. Vamos con la cuarta serie, bueno, Toluca Herediano, que arranca ya el miércoles. Lo mismo que este Hamilton Forge frente a las Chivas de Guadalajara, también arranca esta serie este próximo miércoles en el Tim Hortons Field de Hamilton, allá en territorio canadiense, y en donde aparece uno de los primeros grandes perjudicados por el calendario, no de la Conca Champions, sino de su propia liga. Aparece el Hamilton Forge, una Canadian Premier League que no inicia acción hasta el próximo mes de abril y que, si no me equivoco, están en inactividad más o menos desde el mes de diciembre. No sé si incluso fue desde noviembre, si no por ahí, pero bueno, un par de meses, 3 meses en los que este conjunto no ha tenido competitividad y que no la tendrá hasta dentro de muchísimo tiempo. Aún si lograr avanzar de ronda, va a seguir teniendo esta dificultad el Forge, porque va a ser este el único torneo el que esté disputando de momento hasta el mes de abril. Entonces aquí Chivas, pues que tiene enfrente un rival que no tiene ritmo y que eso lo tiene que aprovechar para pasarle por encima. Aún así, estos conjuntos de la Canadian Premier League pues han ido subiendo su nivel y podríamos pensar que podría competir bajo condiciones tal vez igualitarias. De nuevo, esto no es culpa de Chivas. Chivas pues aprovecha el momento y juega frente al que le toque enfrente, pero tal vez en igualdad de condiciones el Forge podría pelear un poco más. Creo que se le complica muchísimo por el hecho de no estar teniendo esa actividad. Vamos simplemente a repasar aquí las altas de las Chivas de Guadalajara, que también se reforzó muchísimo. Bueno, perdió a Alexis Vega, que era lo que estábamos diciendo, pero sumó a Eric Gutiérrez, a Kate Cowell desde el San José Earthquakes y también a Chicharito, digamos el fichaje más llamativo. Veremos si puede llegar a tener un impacto Chicharito en el fútbol mexicano y de vuelta en la casa desde donde salió, pero pues veremos a ver qué es lo que puede presentar. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las últimas alineaciones de este conjunto para entender un poco, aunque posiblemente cambie en la Conca Champions. Pero como les decía, un Chivas que salió reforzado y además tiene enfrente a un Forge que no va a poder pelear muchísimo por su condición de inactividad, y por eso es que creo que la serie está bastante decantada del lado mexicano. Como todas las otras series, cualquier equipo mexicano va a ser siempre favorito. 30% para el Hamilton Forge de avanzar, 70% para las Chivas de Guadalajara. Aquí de nuevo, no sé si me estoy quedando corto, le estoy dando ese beneficio de la duda de que aún sin el ritmo de competencia, el Forge puede llegar a al menos sostener el marcador y que no termine siendo una goleada, o que al menos puede incomodar un poco a Chivas. La localía y también el clima que tiene en este momento el territorio canadiense tendrán que ser su bastión para poder hacerle daño a un Chivas que en casa sí va a ser otra historia completamente. Y por eso les digo, importa mucho lo que suceda este próximo miércoles para que el Forge tenga alguna mínima posibilidad de pelear la clasificación la próxima semana en Guadalajara. Y ya finalmente nos vamos a la última serie que arranca esta semana y de las últimas que se disputan estas próximas dos, que es el Vancouver Whitecaps frente a Tigres. Aquí aparece otro de los perjudicados por el calendario, de nuevo de su propia liga, el Vancouver Whitecaps, que la Major League Soccer arranca hasta finales de este mes de febrero, así que durante toda esta serie no va a tener su actividad. Y bueno, aunque estuviera empezando ahora, no es lo mismo un Tigres que lleva ya 5 jornadas disputadas a un Vancouver Whitecaps que pues que aún no ha arrancado su competencia. Entonces aquí de nuevo está esa desventaja. Además Tigres, que también es uno de los amplios favoritos para llevarse el título. Vamos a repasar aquí cómo marcha Tigres. Bueno, antes no repasé a las Chivas de Guadalajara, pero bueno, están aquí en octava posición. Tigres que marcha tercero, ahí detrás, majándole los talones a América de Monterrey, realmente con los mismos puntos, pero el gol diferencia de 3. Tigres está ahí en esa tercera posición. Y quería repasar, porque aún así me parece interesante lo de Vancouver, porque si vemos aquí los fichajes, se reforzó muy bien. Vancouver vio venir la oportunidad, quería pelear en esta Conca Champions y se reforzó con el lateral derecho Richie Laryea de la selección de Canadá, que estuvo a préstamo, se corrió aquí, que está a préstamo del Nottingham Forest. Sam Adekugbe, lateral izquierdo también de la selección canadiense. Fafa Picault, que fue una de las figuras del Nashville en la temporada anterior, que llegó hasta la final de la Leagues Cup, que peleó en la Major League Soccer. Y estos 3 fichajes creo que también hay que tomarlos en cuenta, aunque de nuevo no tiene ritmo de competencia. Vemos que incluso es un equipo muy ofensivo y que apela a tratar de hacerle ese daño a sus rivales, aunque bueno, en este último partido la ofensiva no le sirvió de nada porque perdió 0-1, pero vemos como
Adekugbe y Laria, estos dos fichajes que son laterales defensores, más bien los mandan como casi extremos, muy adelantados, con solamente 3 defensas y un pivote, y al resto muy adelantados. Entonces pues creo que de ahí va a venir la estrategia de Vancouver. Va a ser tratar de anotar, sobre todo en casa, cuando tengan esa ventaja frente a Tigres. Veremos qué tantas posibilidades le permite el conjunto de México para poder hacerlo. Pero aquí evidentemente por todo esto tiene que ser favorito el conjunto de Tigres. 35% de que sea Vancouver el que avance la siguiente ronda, 65% para Tigres. Aquí sí creo que lo estoy decantando más de lo que debería, y me estoy dejando llevar mucho por este asunto de la falta de ritmo de los conjuntos canadienses y también de Estados Unidos. Pero sí siento que Tigres tiene la capacidad para no sufrir tanto en una serie que posiblemente en el papel sea la más peleada, porque son los dos conjuntos que están tal vez más cerca en cuanto a nivel, en cuanto a plantilla, en cuanto a poder económico, y por ende tal vez debería ser tal vez un 40-60, tal vez un poquito más, pero sí creo y me estoy dejando llevar, como les decía, mucho por esa falta de competencia que ya le pasó factura en el pasado a los conjuntos de la Major League Soccer, y que algunos han podido esquivar, pero porque están en un muy buen momento, y no creo que sea el caso de Vancouver aún con estos refuerzos. Creo que es un conjunto bastante limitado y que además esta falta de ritmo le va a pesar muchísimo, y por eso creo que Tigres es bastante favorito. Aún así, 65-35, pues algo de posibilidades de ver el conjunto de la Major League Soccer, pero sí lo veo muy complicados para ello poder pelearlo. Entonces, ya con esto cierro mis porcentajes. Evidentemente, dentro de los pronósticos no doy ninguna sorpresa en cuanto a que le dé más porcentaje a alguno de los equipos que estaban en los bombos inferiores, porque ya hemos comentado mucho aquí en la CONCACAF que la diferencia es abismal entre la MLS y la Liga MX y el resto de la región, y por ende es lo normal. Pero una vez más repito de que las sorpresas se pueden llegar a dar. No le estoy dando 0% a ninguno de estos equipos. Ojalá empiecen a competir. Yo creo que incluso en México y en Estados Unidos están esperando que se den las sorpresas para que una vez más este torneo vuelva a ser interesante, para que se vuelva competitivo, para que ya no sean los mismos de siempre los que lleguen hasta ya las últimas rondas de semifinales y la final, sino que empiece ya toda la región a competir. De momento lo veo muy complicado y no veo tan cerca en el horizonte que eso llegue a suceder, pero bueno, ojalá que se den esas sorpresas, pero pues tienen que entender de dónde vienen estos porcentajes y estos pronósticos. Entonces estén muy pendientes durante esta semana, evidentemente todos los días, o bueno, al menos martes y miércoles, que son los 5 partidos, voy a hablar de lo que sucedió en los encuentros, haré un análisis, sacaré los videos pertinentes, y también a lo largo de esta semana y las próximas semanas estaré haciendo videos con respecto a esta Conca Champions, porque ya nos metemos en modo Copa de Campeones luego de tanta espera, de tanta previa. Ya inicia el máximo torneo de clubes de nuestra región, así que estén muy pendientes de todo esto. Suscríbanse a mi canal, dejen un like y nos vemos el día de mañana para repasar todo lo que está sucediendo con esta Conca Champions 2024 que ya va a arrancar.